Te doy la bienvenida. Aprenderás a cómo ingresar a tu sesión en Campus Bíblico Virtual. Puedes utilizar el explorador de tu preferencia. En el motor de búsqueda ingresa principal.campusbiblico.com. En la búsqueda selecciona el link de Campus Bíblico SBU. La plataforma es muy sencilla de usar. Accede con tu correo que te registraste y en la contraseña escribe C mayúscula campus 123 asterisco. Selecciona acceder y tu ventana principal se llama área personal. Desliza hacia abajo. Encontrarás todos tus cursos activos. Selecciona una de las tarjetas. Aquí encuentra toda la información de tu curso, como descripción, el horario de la clase para tu país, asistencia, clase remota, recursos y actividades. Ahora ingresemos a la clase en vivo. Accede a tu clase en esta opción. Se abre una ventana donde te indica para acceder con la aplicación de Zoom. Selecciona Abrir Zoom y automáticamente se abrirá la aplicación. Ahora selecciona Unirse con el audio compartido, así puedes escuchar la clase. Recuerda marcar la asistencia. Es un requisito que debes cumplir cuando ingreses a cada clase. Ingresa en la sección de asistencia y revisa que sea la fecha correcta. Luego, selecciona Enviar asistencia. Ahora, selecciona Presente y guarda los cambios. Al registrar tu asistencia, estás cumpliendo con los requisitos de aprobación para tu calificación académica. Para revisar las clases grabadas, en la parte inferior de la página está la sección de clase remota. La grabación de la clase estará disponible horas después de la clase en directo. Haz clic en el enlace Grabación y se abrirá una ventana con el video de la clase. Cuando termines de ver el video, dale un clic en Marcar como hecha. Ahora vas a descargar los recursos para responder un control de lectura. Ingresa al curso, desliza hacia abajo, verifica la clase con las burbujas enumeradas. En la sección de Recursos, selecciona el archivo y descárgalo. Luego de completar la lectura, es momento de responder el cuestionario. En la sección de Actividades, selecciona Control de lectura, desliza hacia abajo y selecciona Resolver cuestionario. Contesta con verdadero o falso las preguntas elaboradas por el docente. Guarda los cambios. Es un cuestionario interactivo. Podrás poner a prueba los conocimientos que has aprendido en cada clase. Intenta responder correctamente las preguntas. Al final tu quiz será evaluado y podrás analizar tu aprendizaje. Ingresa a la sección de actividades. Encontrarás la opción de quiz. Ahora sí, realiza el cuestionario y responde las preguntas elaboradas por el docente. La recomendación es ver las clases y participar en los foros para tener mejores resultados. Queremos leer, escuchar o ver lo que opinas sobre cada clase del diplomado. El docente elaborará el foro para que puedas aportar tu opinión. Será de edificación para todos los estudiantes. Siempre enriquece participar en el foro. Esta actividad te permitirá desarrollar y aportar información relevante y alimentará el conocimiento de todos. Recuerda ingresar al foro en la sección de actividades. Le das clic al foro grupal que perteneces, ingresas al foro. Tu opinión es importante. Te animo a interactuar con tus compañeros y con el personal docente. Puedes entrar en avanzado y puedes agregar archivos como audios, videos o incluir un link referente al tema expuesto en el foro. Le das enviar al foro y listo. Los controles y lineamientos para tu evaluación académica y brindar tu puntaje dentro de Campus Bíblico Virtual son marcar asistencia, control de lectura y los quiz.
Sean todos muy bienvenidos. Ya un día sábado 25 ya de marzo, este hermoso día que Dios nos ha preparado para cada uno de ustedes. Una cordial bienvenida para quienes están conectados en diferentes países, lugares ahí del mundo. Acá mi nombre es Esther Jiménez, de la Sociedad Bíblica Chilena. Antes de comenzar, vamos a pedir la bendición y vamos a orar a nuestro Dios. Le invito, donde usted esté en cada país, vamos a pedir la bendición en esta mañana. Padre, te damos las gracias por este tiempo, por la oportunidad, Señor, de aprender cada día más. Que tú bendigas, Señor, a cada hermano y hermana que se ha logrado conectar en esta mañana. Bendecimos también al docente que nos va a dar una reflexión acerca del tema de hoy. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos ya bienvenidos acá, como les decía, al Diplomado Internacional en Idiomas Bíblicos. Vamos a aprender durante 4 meses este gran diplomado y contamos en esta mañana con un gran profesor. Algunos ya los conocen porque ya ha estado dando algunas clases ahí en hebreo también. Algunos alumnos ya que han estado con él ya lo ubican. Pero lo vamos a presentar y lo voy para que conozcan quienes no ubican a este gran maestro, que es el hermano Luis Carabito. Él es de Guatemala y vamos a ver su malla curricular, de dónde viene, qué estudió y la gran preparación que él tiene. Es máster de la Universidad Panamericana desde el año 2005, docente del Diplomado Ciencias Bíblicas de la Sociedad Bíblica de Guatemala desde 2012, de licenciatura y en World Vision seminario en cursos presenciales y virtuales desde el 2013, consultor de traducciones bíblicas. Actualmente se desarrolla como consultor para traducciones de la Sociedad Bíblica de Guatemala, especialista del proyecto de lengua de señas de Guatemala y 6 proyectos de idiomas indígenas, con formación en pastoral, docencia superior, administración educativa, conferencista y consultor independiente. Ahí luego él ya nos va a dar más a conocer y en esta mañana él va a ser el encargado de hacer un tema. ¿Y cuál tema del día de hoy? Es Hebreo Clásico, un diálogo milenial. Profesor Luis, sea muy bienvenido y estamos aquí atentos a la clase Masterclass el día de hoy. Buenos días, bendiciones a todos, qué gusto de saludarlos y que estemos juntos hoy por el interés también de conocer un poco más acerca de la palabra del Señor. Así es que vamos a aprovechar muy bien el tiempo y yo voy a compartir mi pantalla para iniciar el acercamiento que vamos a tener hoy con este tema del diálogo milenial. A mí me emociona mucho este tema porque nos introduce al pensamiento de esa charla que tenemos con el texto bíblico, entendiendo que el texto bíblico es mucho más viejo que nosotros, mucho más, tiene muchísimo más recorrido de vida que nosotros, y toda esa experiencia, cultura, conocimiento, toda esa riqueza que está contenida en el texto, que deriva particularmente de ese recorrido de milenios que tiene el texto hasta nuestros días. Y la intención de esta mañana es que nosotros podamos reflexionar acerca de las cosas que necesitamos hacer para tener un diálogo con ese texto. Y en ese sentido, a mí me interesa resaltar esa palabra diálogo porque el texto nos habla y que nosotros podamos también charlar con él, atrevernos a charlar con el texto bíblico en el idioma precisamente del texto bíblico. Hoy tenemos el tiempo relativamente corto, entonces de todas formas yo les animo a que ustedes puedan dejar sus inquietudes y preguntas en el chat de esta reunión y esperemos que ya en el desarrollo de las clases, de los cursos,
de este diplomado de idiomas bíblicos se puedan solucionar, si no podemos conversar o dar alguna reacción o respuesta a esas inquietudes, pero déjenlas como un registro para las siguientes reuniones. Algo importante que debemos de tener en cuenta cuando hablamos de los idiomas bíblicos es reflexionar inicialmente en el idioma en el que nosotros hablamos. Hay una de mis maestras de griego, cuando yo inicié a estudiar formalmente los idiomas, ella ha dicho que el principal problema para el aprendizaje de los idiomas bíblicos ha sido el que no conocemos nuestro propio idioma. Lo hablamos de manera natural, de manera, vamos a decir, pues normal, porque es nuestro idioma materno, nuestra lengua materna la aprendemos, pero cuando ya lo vamos a estudiar de una manera formal, académica, seria, entonces empezamos a descubrir ciertas dificultades en relación a nuestro idioma. Entonces es importante que reflexionemos acerca de nuestro idioma y que también tengamos en mente de que nuestro idioma no es único, sino que también está dentro del contexto de otros idiomas. Y aquí hay otra reflexión importante que debemos hacer. No hay dos idiomas que sean 100% iguales. Hay idiomas que son cercanos, que tienen estructuras y que se comportan de una manera similar y con los que no tenemos mayor problema para dialogar. Alcanzamos a entender ciertas cosas aunque no conozcamos el idioma en particular. Yo estoy pensando, por ejemplo, en el español, el portugués. Oímos hablar a alguien de Brasil o alguien de Portugal y entonces alcanzamos como a distinguir ciertas palabras porque son idiomas cercanos o con el italiano, por ejemplo. Pero también tenemos que reconocer que hay idiomas que son totalmente diferentes, que se comportan de una manera distinta, como pensar en el español y el alemán, por ejemplo, o el español y el mandarín, o el español y algunas de las lenguas indígenas en Latinoamérica, el quechua, el quiché, el náhuatl, bueno, y otros idiomas que hay en diferentes regiones de América y del mundo, del Swahili y las variantes del Swahili en África. Entonces hay muchos idiomas y esos idiomas son diferentes. Esa es una pregunta un poco capciosa, lo reconozco, ¿no? Porque ¿hay en realidad un idioma más importante? Podemos hacer nosotros contestar adecuadamente esta pregunta de si hay un idioma importante. Creo que la reflexión que hay que hacer acá, y eso incluye a los idiomas originales de la Biblia, no podemos decir que haya un idioma más importante en la historia del mundo. Lo que ha ocurrido, y en ocasiones así lo nombramos en algunos espacios, es que hay idiomas mayoritarios, idiomas minoritarios, por la cantidad de hablantes. Y esos idiomas que son mayoritarios normalmente se convierten también en idiomas dominantes, porque es el idioma de la mayoría. Como la mayoría lo habla, esa cantidad de hablantes empieza a ejercer presión sobre las minorías. Eso es un criterio. El otro asunto puede ser de que no sea necesariamente el idioma que tenga el mayor número de hablantes, pero sí es el idioma de una cultura, de un pueblo que llega a ser dominante militarmente, políticamente, por otro tipo de intereses. Y entonces se convierte en un idioma importante por ese tipo. Pero creo que básicamente el idioma más importante para nosotros es el idioma de nuestro corazón, nuestra lengua materna, ¿no? Deberíamos de considerarlo como el idioma más importante, nuestra lengua materna, la que haya sido. Y entonces trabajarla, conocerla, desarrollarla, fortalecerla y entenderla, vivirla, hablarla, nuestra lengua materna,
para que eso también nos va conectando con nuestra historia, con nuestra cultura, con la historia de nuestras regiones, de nuestros países, de nuestras etnias, ¿verdad? En Latinoamérica tenemos esa característica que somos multilingües, multiétnicos, hay muchas etnias y hay una riqueza en esa diversidad impresionante. Entonces, cada una de esas lenguas. Y aquí un asunto interesante es que desde este punto de vista que estoy abordando este tema de nuestra lengua más importante, hay que decir entonces que para mí, yo aquí en Guatemala, yo soy hablante mi lengua materna es el español, entonces mi lengua materna más importante, o la lengua más importante quiero decir, es mi lengua materna, el español. Pero ahora preguntémosle al texto bíblico, ¿cuál es la lengua más importante para el texto bíblico? Entonces el texto bíblico nos va a contestar también desde su experiencia. El texto bíblico nos va a decir, pues para mí la lengua más importante, el idioma más importante es estos idiomas, ¿no? Y que son los idiomas en los que está el texto bíblico. Entonces tenemos un problema porque para mí es importante el español y para el texto bíblico es importante, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, me adelanto un poco, es el hebreo. Entonces el texto bíblico me va a decir, para mí es importante el hebreo, y yo le voy a decir al texto, para mí es importante el español. Entonces, ¿cómo vamos a dialogar? Tenemos un conflicto de intereses, porque a mí me importa mucho el español, necesito el español, y el texto le importa el hebreo y necesita el hebreo para comportarse como lo que es el texto bíblico. Entonces, allí es donde surge el asunto de la necesidad del conocimiento del texto en los idiomas originales, porque pues el texto no va a cambiar y el que debe de ceder en esta tensión somos nosotros, estudiando, aprendiendo, conociendo por nuestro interés con el texto. Ese es un tema. Ahora, la última pregunta es una pregunta también va un poco más allá de lo que estamos diciendo, el idioma de Dios. ¿Qué idioma habla Dios? Déjenme responderla de una manera muy sencilla, muy simple, si ustedes quieren, y obviamente abarca mucho más de esta simple respuesta. Y vamos a decir que Dios habla el idioma de cada una de las creaciones. No habla un idioma en particular en la divinidad de esa deidad. No es que Él hable un solo idioma, digamos, y aquí quiero anticiparme a algunas cosas que han, ¿cómo se dice? Como me han propuesto en algunas de las clases o en algunos grupos. Y hay una idea de que el idioma de Dios, el idioma de Dios es el hebreo, algunos grupos así lo consideran, y realmente no, ¿verdad? El hebreo es un idioma, y hay que decirlo, ni siquiera es un idioma dominante, sino que es un idioma que lo hablan pocas personas actualmente en el mundo y antes lo hablaban muchas menos personas. Entonces en esa soberanía de Dios, el Señor determinó que los textos bíblicos quedaran, por lo menos los del Antiguo Testamento, para nosotros los cristianos, el Antiguo Testamento, quedaran en hebreo y el resto de escrituras, incluso hay una parte de escrituras que están en arameo y todo el Nuevo Testamento que están en griego. Entonces, no es que Dios hable un idioma en particular, sino que Él se comunica con las creaciones de manera en que esa creación lo comprenda, se pueda comprender en esa parte, que ameritará mucha más reflexión ese tema con el asunto de la comunicación de Dios, la comunicación entre Dios y las creaciones. Entonces, esa es una pregunta que hay que hacer y supongo que la mayoría de los que estamos aquí conocemos la respuesta. ¿Cuáles fueron los idiomas en los que se escribió originalmente la Biblia? Y la respuesta es esta, ¿verdad? La Biblia se escribió, primero hay que tener en mente que se escribió en idiomas diferentes y que son muy antiguos, como el hebreo, el arameo y el griego.
Esos son los idiomas en los que se escribieron. Un griego en particular, que se llama el griego koiné, y el hebreo, que es un hebreo que pasó también por diferentes etapas, diferentes estadios, diferentes, vamos a decir, como formas, y tiene un desarrollo, el hebreo, muy interesante a lo largo de la historia de los textos del Antiguo Testamento. El arameo, que es un idioma también, vamos a decir, foráneo, no es un idioma original del pueblo de Israel, y eso le da también otro contexto interesante a las partes del Antiguo Testamento que fueron escritas en arameo, que ni siquiera se escribieron en hebreo y que forman parte de algunos textos así, principalmente de Daniel, unas partes que están escritas en arameo, y las sospechas, vamos a decir, de arameísmos, que son expresiones que se sospecha puedan surgir del arameo, que están presentes en otros textos, como en Eclesiastés, incluso en Cantares, principalmente en los libros de sabiduría y de poesía, en donde hay arameísmos y algunos arameísmos en Jeremías y en otros libros, ¿no? Y eso también los ubica cronológicamente en una etapa interesante del desarrollo del canon y de la historia del texto bíblico en particular, por la presencia del arameo, que no es, insisto, no es un idioma que pertenecía al pueblo de Israel, sino que era básicamente el idioma de los imperios. Y luego el griego, que se convirtió en el periodo intertestamentario, con el avance del imperio griego, con Alejandro Magno, y luego las cuatro regiones en las que se partió el imperio griego al morir Alejandro, y cómo la estrategia de los griegos de establecer un sistema común, que eso es lo que significa koiné, común, de comunicación para el intercambio de cartas, de informes, para el intercambio de la comunicación oficial del imperio, y que posteriormente eso se fue permeando a los pueblos que necesitaron aprender griego, y entonces el griego que aprendían los pueblos fuera de Grecia era principalmente el griego koiné, y llegó a constituirse con el paso del tiempo en el idioma de intercambio internacional como nunca antes había ocurrido. Ya había ocurrido, cada imperio iba pasando su idioma, ¿no? Los asirios, pues el idioma de los asirios, luego los caldeos, los de Babilonia, los medopersas, que trasladaron el arameo principalmente, ¿verdad? Pero no con esa penetración y profundidad que lo había hecho el griego. Tan así que cuando cambió el imperio a los romanos decidieron, por la estructura, la presencia, el uso que tenía el griego ya en aquel mundo, decidieron los romanos, pues, ok, vamos a seguir trabajando con el griego. Y entonces hay una cosa ahí de la cultura y el imperio que conocemos como greco-romano, porque el griego se usaba como el idioma de intercambio cultural, del intercambio así comercial, incluso filosófico y otras cosas, principalmente, aunque estaba el latín también, que era el idioma de los griegos, de los romanos, quiero decir. Y por eso es que tenemos el Nuevo Testamento, que está bajo el dominio de los romanos. Pablo estaba viajando en los dominios romanos, pero comunicándose con las otras naciones y con las otras ciudades fuera de Israel en griego. Bueno, ese es un asunto. Ahora, necesitamos tener en cuenta, muy, muy en cuenta, que para conocer el texto bíblico, porque ese es nuestro interés, ese es nuestro principal interés, conocer el texto bíblico, necesitamos dialogar con ese texto bíblico en estos idiomas, en hebreo, en arameo y en griego. Necesitamos dialogar con el texto, necesitamos presentarnos con el texto. Y hay un ejemplo que puede sonar un poco raro, un poco incómodo, pero digamos, el ejercicio que se ha hecho por ya, vamos a decir, también miles de años, por lo menos más de 2000 años, el ejercicio que se ha hecho es el ejercicio de traducción. De eso vamos a conversar un poquito más adelante. El ejercicio de traducción
para dialogar con el texto. Es decir, yo quiero conocer el texto, pero el texto está en una forma, en un idioma en el que yo no conozco. Entonces, necesito que haya un intermediario entre el texto y yo para que podamos dialogar. Entonces, ese intermediario han sido las traducciones bíblicas, y lo han hecho excelentemente bien, digamos, o sea, está bien el texto bíblico. Pero todas las traducciones, a pesar del esfuerzo y las bondades que tienen, todas las traducciones se pueden mejorar, y hay algo que se gana. Hay varios dichos que se usan en traducción, no solo en traducción bíblica, sino en traducción de cualquier índole. Es algo que se gana y siempre hay algo que se pierde. Entonces, ese es un asunto, ¿no? Y siempre hay una distancia, y eso es algo que hay que reconocer, que siempre hay una distancia entre el texto y nosotros cuando no conocemos los idiomas bíblicos. Entonces estamos siempre distantes realmente del texto, y el intermediario ha sido las traducciones, el tema de las traducciones. Y está bien, ¿verdad? Porque ha sido funcional. No todos tienen la oportunidad, vamos a empezar por ahí, no todos tienen la oportunidad de aprender un idioma bíblico como nosotros estamos, digamos, con esta oportunidad. Algunos quisieran hacerlo y no tienen la oportunidad, y en la mayoría de los casos, tanto de cristianos y del público en general, no tienen el interés de conocer así. Tienen ya la traducción y está bien, ¿verdad? Y con eso trabajan. Pero déjenme ponerles dos ejemplos del tema de la traducción. Supónganse que, vamos a suponer que, bueno, yo ya estoy casado y esas cosas, pero el ejemplo quiero ponerlo de esta forma. Me gusta una chica, veo a una, vamos a regresar a aquellos tiempos de la juventud, y yo veo una chica, y entonces quiero darle un beso a esa chica. Pero en lugar de que yo le voy a dar el beso en la mejilla o en los labios a esa chica, entonces voy a pedir a otra persona que se lo dé por mí, ¿verdad? Y entonces otra persona le va a dar el beso por mí, y yo me siento contento porque otra persona le dio el beso a la chica a la que yo quiero besar. Bueno, es un ejemplo un poco extraño, si quieren, y no exactamente abarca todo eso, pero eso es más o menos lo que está pasando con las traducciones. Yo quiero conocer el texto, y al conocerlo a través de las traducciones otro le está dando esos besos al texto, acercándose directamente al texto en lugar de nosotros. El otro ejemplo es un poco más raro, un poco más incómodo. Vamos a comer una manzana, pero entonces yo voy a morder la manzana y la voy a masticar, y luego se la voy a dar a usted. Aquí está la manzana. Se puede disfrutar la manzana. Claro, va a haber algo de manzana ahí, definitivamente. La mayor parte va a ser manzana, pero también van a ir otras cosas, ¿verdad? Entonces, al tener el conocimiento directo o al tener el conocimiento de los idiomas bíblicos, de los idiomas originales de la Biblia, yo puedo acercarme directamente, puedo morder directamente esa manzana, disfrutarla, ¿no? Esa es parte de ese tema, poder acercarme directamente con el texto. El texto es tan, vamos a decir, tan interesante, tan profundo, tan complejo también, que hay algunas expresiones del texto que han trascendido y han pasado directamente hacia nosotros, y en ocasiones la mayoría de nosotros ni siquiera nos hemos percatado. Hay palabras que pertenecen a estos idiomas que hemos hablado, que han pasado a nuestra liturgia, que han pasado a nuestra plática del día a día como cristianos, como incluso en el mundo común, sobre todo en esta cultura occidental. Palabras como aleluya, como hosana, Mesías, Cristo, Maranata, que se usan, Emanuel, amén, y así, un listado de palabras que han trascendido y que no se pueden traducir. Es decir, se podrían traducir, pero al traducirlas pierden la riqueza que la misma palabra tiene. Entonces se han quedado, ¿no? Estas palabras que solo se han como transliterado
a nuestros idiomas y que las usamos, ¿verdad? Así las vamos usando. Entonces, todo este interés para poder dialogar, platicar con el texto, básicamente debe mantener eso, ¿no? El enfoque en el texto bíblico. Y para eso, para trabajar con el texto bíblico, se necesitan pues diferentes herramientas, ¿no? Todas estas herramientas las llamamos en general como ciencias bíblicas, las famosas ciencias bíblicas con las que nosotros vamos a trabajar con el texto. Esto es bien, bien interesante porque las ciencias bíblicas, fíjense, yo me voy a atrever a decir que no tienen inicialmente un interés teológico. ¿Qué quiero decir con un interés teológico? Es decir, las ciencias bíblicas no tienen un interés de defender o demostrar una determinada doctrina o formular una determinada doctrina. El interés de las ciencias bíblicas es conocer el texto como tal, estudiar el texto como tal, leer el texto de la manera más apropiada, ¿no? Recuperar la mejor lectura del texto a través de la historia, desde su formación, desde las etapas previas a lo escrito, como se conoce la etapa de la oralidad del texto, de la tradición oral y todas esas cosas. Entonces, hay una serie de ciencias, disciplinas que se necesitan conocer, abarcar, para dialogar de una manera, de una manera adecuada con el texto. Distintas disciplinas para hacerlo de una manera correcta con el texto. Principalmente dos disciplinas que van directamente a trabajar con el texto, y nos vamos digamos, en el curso de los idiomas particularmente se enfatiza una. Estas dos son de las principales, la crítica textual y la crítica literaria. Aquí la palabra crítica la debemos entender como análisis, el análisis textual. Esta crítica textual analiza el texto independientemente de la figura literaria que contenga y trata, el objetivo principal, para resumirlo de la crítica textual, el objetivo principal será tratar de reconstruir el texto original, la lectura original. Para eso se estudian todos los testigos, vamos a decir, textuales que hay, todos los textos, manuscritos y escrituras que hayan por ahí. Para eso se va a estudiar tratando de recuperar la mejor lectura del texto. Ya lo que hagamos con esa mejor lectura del texto, pues ya va a ser responsabilidad de cada quien. El siguiente paso después de la crítica textual y literaria ya es lo que se constituye en nuestras doctrinas y nuestra teología. Vamos a hacer, por ejemplo, una traducción y esa traducción se lanza al público y entonces la toma un grupo, un determinado grupo, o una persona, digamos, o una iglesia o una organización toma esa Biblia que se ha traducido a diferente idioma. Y entonces, a partir de ahí, la interpretan de una forma y construyen un aparato teológico, un sistema teológico, etc. ¿Verdad? Pero eso, lo que se construya con el texto, ya no es responsabilidad del texto, sino es responsabilidad de la persona que está interpretando el texto. Entonces, la crítica textual y la crítica literaria, y en general las ciencias bíblicas, no tienen un interés teológico inicialmente, es decir, no se trata de voy a estudiar esto para defender mi postura teológica o mi postura denominacional o doctrinal. No es una buena idea. Estudiamos los idiomas bíblicos para conocer el texto. Entonces, al conocer el texto nos va a hablar y hay que dejar que el texto nos hable, ¿no? Y en algunas ocasiones, lo que el texto nos va a decir va a desafiar lo que nosotros hemos pensado. Hemos pensado acerca de Dios, lo que nosotros hemos pensado acerca de la iglesia, acerca del ministerio, la misión, lo que hemos pensado acerca de la sociedad, la política,
las finanzas, el matrimonio, la sexualidad, la guerra, la paz, lo que sea, cualquier tema, el texto nos va a desafiar con lo que nos diga y nos puede sorprender. Bueno, pero eso también ameritaría un poco más de tiempo para avanzar en esa ruta de estas consideraciones. Las ciencias bíblicas, el conocimiento de los idiomas bíblicos, inicialmente no tienen el interés de defender, ni de atacar, ni de formular una doctrina como tal, sino el interés particular es tener la mejor lectura del texto. Y lo que hagamos luego con esa lectura, pues es otro momento, ya corresponde a una disciplina, vamos a decir, más hermenéutica, de la interpretación y la sistematización de nuestras creencias y así. Ok, y aquí estoy ya concluyendo. Entonces, hay un asunto interesante que debemos de tener en mente siempre y es el cuidado divino que ha ocurrido a lo largo de estos milenios, y de ahí el tema del diálogo milenial. Desde mucho tiempo antes de Cristo, aproximadamente unos 1000 años antes de Cristo, donde se está sospechando que hay los primeros intentos de escritura y algunas lecturas ya desde ese tiempo antes de Cristo hasta nuestros días, ¿verdad? Hoy estamos en el 2023, es decir, tendríamos que hablar de poco más de 3000 años de esta historia del texto, empezando con varios eventos, con diferentes eventos. El autógrafo, que es el libro original. Y aquí hay que aclarar siempre que no tenemos ningún texto original, es decir, no tenemos los manuscritos originales. Por eso es que es muy rara vez que va a oír hablar a alguien en este contexto de los manuscritos originales, sino de manuscritos en idiomas originales. Eso sí, ¿verdad? Aunque sean muy antiguos, pero el original, el primer libro que escribió, no sé, digamos, Isaías, ¿verdad? No lo tenemos. Tenemos copias de Isaías, pero no ese primer libro que escribió el profeta, otros profetas, otros libros, no los tenemos. No hay originales. Lo que hay son copias, ¿verdad? Esas son las que tenemos. Pero en este proceso, entre el original y la copia, hay que reconocer también el cuidado y acompañamiento de parte de Dios. Esta es una palabra un poco técnica, que son las famosas recensiones, que son las revisiones que hacían de los textos los especialistas en aquel tiempo. De hecho, hay ciertas recensiones modernas, vamos a decir, y entonces, a partir de esas revisiones, surgía un texto oficial, más depurado, más limpio, con algunas características, y eso vamos a decir, distribuía de una manera oficial, autorizada por las vamos a decir, personas que tenían esa autoridad para determinar la calidad y la pertinencia de un texto en particular, y Dios acompañando todo eso. Luego viene el periodo de las traducciones. La primera traducción que se hace es precisamente en el periodo que conocemos como el periodo que está entre los testamentos, o el periodo intertestamentario, que se traduce del hebreo al griego en la Septuaginta. Pero a partir de ahí hay traducción de la Biblia a distintos idiomas. No solo en la época cristiana, sino antes incluso de la época cristiana, el Antiguo Testamento fue traducido a otros idiomas, al siriaco, al copto, a otras variantes de esos idiomas, al griego, ¿verdad? Y posteriormente se tradujo al latín. Ya se incorpora el Nuevo Testamento en la era cristiana y se empieza a traducir también a otros idiomas. Cuando viene la Reforma, una de las cosas que la Reforma dispara, aunque ya habían ocurrido eventos anteriores a la Reforma, es el tema de las traducciones, que la Biblia tiene que estar disponible en la lengua de cada persona. Y entonces, de ahí, del contexto de la Reforma y los años que siguen, es donde surge la tradición esta hermosa que nosotros tenemos en Latinoamérica de la Reina Valera, de la traducción de Casiodoro de Reina y toda esa parte. Y lo que nos esperará en el futuro, ¿no? Y eso es una parte muy emocionante para mí, saber de que estamos
en un momento específico, pero que el futuro se proyecta emocionante en ese sentido, ¿no? Pensemos que yo soy cristiano evangélico, entonces estamos siempre con la expectativa de la parucía y esas cosas, pero como no sabemos, entonces podemos proyectarnos hacia el futuro y pensar de aquí a 50 años, de aquí a 100 años, la Biblia seguirá siendo vigente y habrá siempre gente que la ame, que la quiera, que quiera dialogar con ella, que quiera platicar con ella y que esté interesado en todo lo que tenga que ver con el tema de la Biblia, incluidos los idiomas, incluido también el tema de las traducciones, las revisiones de lo que se ha hecho en las generaciones anteriores, como nos está tocando a nosotros, revisando proyectos de traducción que han hecho en décadas anteriores, ahora se está revisando, y eso se hará también hacia el futuro, siempre con el acompañamiento divino. Así que un ánimo de verdad muy, muy grande con este interés de poder dialogar con el texto, y poco a poco vamos a ir sintiéndonos más cómodos y con mayor confianza para pararnos frente al texto y hacerle preguntas y permitir que nos responda. El texto también nos va a interrogar y nosotros tenemos que plantearle algunas preguntas. Pero para hacer eso, necesariamente tenemos que conocer los idiomas bíblicos. Así que permítame felicitarlos también por manifestar este interés y con la ayuda del Señor, pues nos vamos a estar viendo por ahí en algunos de estos cursos. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, profesor Luis. Bueno, si quedaron con ganas de seguir esta clase, quieren escuchando, aprendiendo más, bueno, inscríbase a este diplomado que va a tener mucho tiempo para aprender, porque yo creo que yo quedé con gusto poco, pero por eso inscríbase en los diplomados, ¿ya? Bueno, ahora lo vamos a dejar con la hermana Leticia, quien nos va a presentar el Diplomado Internacional de Idiomas Bíblicos. Leticia. Muy buenos días, apreciados hermanos que se han conectado de los diferentes países de Latinoamérica. Las Sociedades Bíblicas Unidas le da la más cordial bienvenida y tenemos el grato gusto de poderles presentar nuestro nuevo diplomado que se llama Diplomado Internacional en Idiomas Bíblicos. Es un diplomado que ha integrado los cursos de hebreo y de griego. Este diplomado estará iniciando el día sábado 1 de abril, es decir, la siguiente semana. Tiempo de duración del diplomado será 4 meses y se estudian todos los sábados según el horario de tu país. Si te encuentras en Centroamérica, el horario es de 8 hasta las 12. Si te encuentras en Perú, en Ecuador, si estás en Colombia, Cuba, República Dominicana, el horario será de 9 hasta la 1. Si te encuentras en Bolivia, Paraguay, Venezuela, el horario será de 10 a 2 de la tarde. Y si estás en Chile, Uruguay y Argentina, el horario será de 11 a 3 de la tarde. Vamos a ver lo que es la malla curricular. Este diplomado en el módulo 1 se trabajará Fundamentos del Hebreo Bíblico por el profesor Luis Garavito de Guatemala. El módulo 2, Fundamentos del Griego Bíblico por la profesora Angie Suárez de Colombia. Módulo número 3, el uso del hebreo para la interpretación, el profesor Luis Garavito de Guatemala. El módulo número 4, uso del griego para la interpretación. Aquí estará enseñando Santa González de Ecuador. Módulo número 5, Exégesis Bíblica por el profesor Sergio Ramírez de Colombia. Y el módulo número 6, Nociones Básicas de la Crítica Textual por el profesor Fausto Liriano de República Dominicana. El objetivo general de este diplomado es propiciar reflexiones bíblicas haciendo uso de idiomas originales en participantes no formados en el estudio profundo del griego y el hebreo bíblico, a través del análisis de textos con el fin de conocer la importancia de los idiomas bíblicos para la comprensión del Antiguo y Nuevo Testamento. Objetivos específicos. Introducir al estudiante a los elementos básicos de la gramática hebrea del Antiguo Testamento, brindando
herramientas para la interpretación del texto bíblico en sus contextos. Siguiente objetivo: introducir al estudiante a los elementos básicos de la gramática del griego del Nuevo Testamento, brindándole herramientas para la interpretación del texto bíblico. Y el último objetivo sería brindar nociones de exégesis bíblica y de crítica textual para profundizar la palabra de Dios. Quiero comunicarles que este diplomado es un diplomado que va a ser la enseñanza de hebreo y de griego de manera instrumental, de tal manera que el estudiante tenga el conocimiento básico para hacer uso también de herramientas tecnológicas y poder analizar cada término, ¿no? Para su interpretación, para su análisis o exégesis. Este diplomado está dirigido a toda persona que desee profundizar su estudio de las Sagradas Escrituras a través de los idiomas, con un enfoque académico a partir de las ciencias bíblicas. Están invitados líderes en general, profesionales, estudiantes, toda aquella persona interesada en relacionar su trabajo eclesial y social con los principios bíblicos. Toda persona que tiene genuino interés de conocer más de la Biblia. Al culminar, nuestros estudiantes recibirán una certificación por las Sociedades Bíblicas Unidas. Asimismo, quiero comunicarles que este diplomado cuenta también con un campus bíblico virtual. Este campus bíblico es un lugar en el cual se van a alojar diferentes tipos de recursos, como sílabos, PowerPoint, las clases grabadas y todo aquello que el estudiante requiera para poder alcanzar los objetivos del diplomado. En breve estaré dándole pase a mi compañera Mireya Tunarosa de Colombia, quien podrá mostrarles y darles más luz acerca de nuestra plataforma Campus Bíblico. Quiero comunicarles que este diplomado puede ser llevado bajo dos modalidades. Una de ellas es en tiempo real, también llamado clases sincrónicas, en la cual el estudiante se va a conectar cada sábado en tiempo real. Pero también tenemos la modalidad del estudiante sincrónico. ¿Qué significa esto? Que todo aquel estudiante que por X razones no pueda conectarse en tiempo real podrá llevar su diplomado a través de las clases grabadas, marcar sus asistencias. El estudiante asincrónico va a contar con todas las bondades de la plataforma, con todo el soporte técnico, con la asistencia de la coordinación académica y cada coordinador local, de tal manera que sea cubierta sus necesidades. Y justamente el servicio y el seguimiento va para cada uno de los estudiantes. Así que les invitamos a que ustedes puedan participar de este diplomado en idiomas bíblicos y esperemos en el Señor que para cada uno de ustedes sea una bonita experiencia, porque contamos con docentes de calidad, como siendo uno de ellos el profesor Luis Garavito, que es consultor para traducciones de la Sociedad Bíblica de Guatemala, y no es el único. Tenemos profesores de muy buen nivel académico que son docentes de carrera y también están involucrados en el liderazgo y la pastoral dentro de sus comunidades de fe. Muy bien, queridos estudiantes, voy a dar pase a Mireya Tunarosa, quien nos dará a conocer más acerca de la plataforma Campus Bíblico. Adelante, Mireya. Hola, buenos días a todos. Gracias, Leticia, y gracias a todos los estudiantes que hoy nos acompañan. Realmente para nosotros es un gusto presentarles pues este trabajo que como Sociedad Bíblica hemos venido adelantando y que la intención que tiene es pues fortalecer el conocimiento en cada uno de ustedes. Este diplomado de idiomas bíblicos tiene, como mencionaba ahora Leticia, una herramienta que les ayuda en el seguimiento, en la asistencia, en tener los materiales. El diplomado cuenta con un campus bíblico donde ustedes como estudiantes ingresan al campus y pueden tener todo a su disposición.
La herramienta tiene muchas bondades. Vamos a ingresar en este momento. Cuando ustedes colocan campusbiblico.com en el navegador, inmediatamente los lleva a esta página. En esta página pueden conocer más de todos los diplomados que tenemos, conocer el perfil de nuestros docentes y contactarnos. Como vemos, pues estamos en todos los países de América Latina. Entonces, a través de este espacio, ustedes pueden contactarnos y contactar a cada una de las personas. Acá pueden conocer el perfil de los estudiantes. Como mencionaba Leticia hace un momento, tenemos profesores de muy buen nivel, de excelente nivel y de conocimiento. A través de la sección de Contáctenos, usted puede entrar y contactar a cada uno de las personas en su país que lo pueden acompañar en el proceso de inscripción. Pero cuando llegan acá a esta página, tienen aquí ingresar a la aula virtual. Al ingresar a la aula virtual, cada uno de ustedes en el momento en que se hace estudiante nuestro, tiene un usuario y una password, un nombre de usuario y una contraseña para ingresar al campus y de esa manera poder acceder a todo el material. ¿Qué le brinda realmente? Nosotros tenemos clases sincrónicas, pero a través de la plataforma, usted ingresa a las clases sincrónicas, a las clases presenciales, pero esas clases presenciales quedan grabadas y las puede repetir a través de la plataforma las veces que quiera. Esa es una de las grandes bondades de lo que le ofrece tener este beneficio como estudiante nuestro, y es que la plataforma le permite ver las veces que quiera, escuchar nuevamente al profesor, bajar los materiales. Tiene materiales en PowerPoint, materiales de lectura, tiene videos que los profesores le brindan a usted para fortalecer el conocimiento. Le brinda la comodidad y la flexibilidad de poder tener la clase. Si no pudo asistir a una clase presencial, puede repetirla en el horario y en la casa, en el lugar donde quiera, la puede ver y tenga en cuenta que puede usar tanto su computador como su dispositivo móvil para acceder a la clase. Como les menciono, tiene muchos recursos y apoyo y sobre todo le brinda al profesor seguimiento. Tiene un chat donde usted puede dejar sus preguntas, teniendo en cuenta que idiomas bíblicos tiene pues un grado de complejidad. Además, le brinda herramientas automáticas de gestión para jugar un poco con el idioma y aprender. Cuando usted tiene el usuario y la contraseña, accede a la clase y aquí en la casita usted ve las materias a las cuales tendrá lugar. En este momento vamos a ver muchísimas materias porque realmente pues las tengo todas inscritas acá, pero es bueno que tenga en cuenta la metodología con la cual trabajamos. Cuando usted ingresa a la clase, lo primero que va a ver siempre es lo que nosotros denominamos la guía. En esta guía está la fecha, el tema, la tarea la cual tendrá lugar, cuándo la debe entregar, y esto va a ser para todas las clases. Aquí he tomado una clase cualquiera, pero lo que quiero decirles es que tiene un método que usted puede seguir y la plataforma le va dando esa guía, ¿no? Esa guía de saber qué va a pasar cada fecha, qué tema van a ver en la clase, qué tarea hay, si hay alguna tarea y si hay alguna entrega dentro del proceso que el profesor ha pactado con los estudiantes. A lo largo está la clase remota. Como les digo, ustedes ven las clases, las grabaciones de las clases y las pueden repetir las veces que quieran y ver todos los recursos, los materiales. Aquí vemos está el PPT de la clase, tenemos un material adicional que ha puesto el profesor y un video. Si esa clase tiene alguna tarea adicional, se la va a colocar en la parte de abajo, en las actividades de la clase. Usted va a poder ver las actividades que el profesor le ha dejado para ese momento y podrá ver un foro grupal en donde puede hacerle preguntas al profesor. Todo esto le brinda seguimiento. La intención que tenemos es brindarle una herramienta que lo acompañe en el proceso de aprendizaje y que sea una herramienta que le brinde todo el acompañamiento en su proceso
de mejorar y aprender más de la Biblia, con 4 variables muy importantes. Revisar las clases sincrónicas y asincrónicas desde la comodidad y la flexibilidad del dispositivo móvil que tenga, desde el computador, la tablet, el celular. Tendrá muchos recursos de apoyo para aprender y sobre todo le brindará al profesor seguimiento para saber cómo puede ayudarlo a mejorar y a perfeccionar su aprendizaje. Realmente como Sociedades Bíblicas es un gusto brindar estas clases de masterclass porque nuestra intención es decirles, invitarlos a participar y brindarles todas las herramientas para mejorar su conocimiento en la Biblia. Y bueno, así le doy pase a Esther para el siguiente paso. Gracias, Mireya, por esta gran presentación del campo bíblico, que es un campo muy hecho, muy excelente para los estudiantes. Bueno, vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas, que yo creo que cada estudiante tiene ahí una preguntita y va a estar a cargo con Leticia. Muchas gracias, Esther. Muy bien, queridos hermanos, queremos preguntarles y bueno, en cierta forma también darles la apertura a que ustedes puedan realizar sus preguntas referente a la plataforma, referente a este diplomado en idiomas bíblicos. Así que les invitamos a poder levantar sus manitos virtuales para poderle habilitar el micrófono y así usted pueda comunicar sus consultas. Mira, toca este. Toca este, mira, voy a tocar este. ¿Tienen alguna consulta? Muy bien. Vladimir Chura, adelante. ¿Me escuchan? Sí, sí te Ya. escuchamos. Muy Adelante. buenos días, hermanos y hermanas. Mi pregunta es esta, de cuánto va a costar el costo de lo que es el diplomado, ¿qué más? Va a ser algo, como dice, sincrónico, ¿no ve? Entonces, mi duda es esta también de que, digamos, en ese video que voy a ver, tal vez no vaya a poder entender muy bien, entonces voy a tener esa de poder hablar con el pastor o con el profesor mediante Ajá. chat o algo. Eso sería mi duda. Muchas gracias, Vladimir, por tu pregunta. ¿De qué país nos estás, te has conectado? De Bolivia. Ok, bienvenido, bienvenido. Muy bien. Referente al costo, escríbenos por favor en el chat del Zoom tu nombre y tu teléfono y vamos a enviarte el costo y también toda la información del diplomado. Referente a tu consulta sobre las clases grabadas, para empezar, todas las clases en tiempo real se graban y son alojadas en la plataforma. Como es un curso de idiomas, se requiere repasar, ¿verdad? Entonces, el estudiante puede echar mano de esta clase grabada y ver las veces que quiera durante la semana y así poder reforzar sus conocimientos. Ahora, ¿qué pasa con las consultas de los estudiantes? Las pueden hacer en tiempo real, en la clase en vivo o también en la plataforma, ya que en ella está habilitada un espacio de preguntas para el profesor. Y ya sea en tiempo real o a través de las preguntas que se escriben en la plataforma, el profesor irá respondiéndola. Muy bien, voy a dar el pase a Viviana Carabalí. ¿Puedes activar tu micrófono? Y luego Percy Calixto. Adelante, Viviana. Sí, buenos días. Buen día, te escuchamos. Soy Bienvenida. Diana Carabalí. Soy de Buenaventura, en el país de Colombia. Estoy interesada en el diplomado, pero quería preguntar, por cuestiones de trabajo en ocasiones, no siempre me es posible estar en las tutorías sincrónicas. Yo puedo participar en las tutorías sincrónicas, pero cuando se me dificulte, ¿lo puedo hacer al sincrónico? ¿Lo puedo hacer de las dos maneras? Ok, muchas gracias por tu pregunta, Viviana, y bienvenida desde
desconectado desde Colombia. Muy bien, sobre tu consulta, tú calificas para ser un estudiante mixto. ¿Qué significa este? Que es el estudiante que se conecta en tiempo real, pero las veces que tiene un fortuito y tiene que atenderlos, podrá verlo, la clase, a través de la plataforma y marcará su asistencia. Todas las asistencias se marcan en la misma plataforma y podrás llevar de principio a fin tu diplomado. Muy bien, doy pase a Percy Calixto. Adelante, Percy, puedes activar tu micrófono. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Percy Calixto. Soy peruano, pero radico en Argentina. Mi pregunta sería con respecto a los idiomas, ¿hasta qué nivel vamos a llegar? Ya que, bueno, hay muchos niveles, ¿no? Lo que es hebreo y griego. Eso quisiera saber más o menos en el tiempo que han considerado, si vamos a llegar a traducir, a leer, a interpretar o a qué punto sería. Muchas gracias. Ok, sí, vas a llegar a traducir, a interpretar, a analizar el texto, lo que se le denomina la exégesis, pero en un nivel instrumental o también llamado básico. Ahora, ¿qué pasa si el estudiante, si el grupo desea seguir avanzando a un siguiente nivel y hay la cantidad mínima para poder aperturar un siguiente nivel más avanzado? Se hace, ¿no? Pero todo ello bajo coordinación y también llegando a los estándares de sociedad bíblica para poder aperturar un siguiente nivel. Pero este diplomado en idiomas bíblicos le va a brindar las herramientas básicas y elementales para analizar, hacer uso de la tecnología, para poder analizar los términos y hacer, vamos a decir, la interpretación, análisis propiamente de ambos idiomas. Muy bien, Percy. ¿Alguna otra pregunta que tenga? Vamos a ver el chat, qué es lo que está, a ver, ok, nos están dejando allí sus contactos, sí, escríbanos por favor, su nombre, su teléfono y nosotros vamos a comunicarnos con usted para enviarles el sílabo o el brochure con los costos, ok, sí, hay varios que están pidiendo información, les vamos a enviar, sí, muy bien, han enviado correos y también sus contactos. Franz, puedes activar tu micrófono. Adelante con tu pregunta. Buenos días, hermana Leticia. Buen día. Nosotros si nos van a enseñar la pronunciación en sí, o solamente nos van a enseñar a interpretar nada más. Ok. Cuando se va desarrollando la clase, desde un inicio el profesor empieza a enseñar todo lo que es en el curso de hebreo, el alefato o el alfabeto en griego, y empiezan desde cero, vamos a decir, nivel cero. Ahora, no es un curso propiamente de lectura, no lo es, aunque el profesor brinda herramientas, vamos, tecnológicas, para que el estudiante vaya entrenando su oído y vaya repitiendo a través de este apps la pronunciación de, vamos a decir, pasajes de la Biblia, ¿no? Ya lo hemos aplicado en un curso anterior y el app queda para ustedes, de tal manera que el estudiante puede entrenar su oído tanto al escuchar como también repitiendo, ¿no? Entonces, en cuanto a la lectura, cuando una persona ya conoce lo que es el alefato o el alfabeto, las vocales, qué sé yo, entonces ya puede formar, está en la capacidad de poder leer. El estudiante desde que inicia ya puede leer, ¿no? Y se tiene que entrenar, es como un niño que empieza a leer, igual tiene que entrenarse para poder, a través de la práctica, ser más fluido. Es igual en los idiomas bíblicos. Muy bien. ¿Alguna otra? Adelante, hermano Víctor. Active su micrófono. Ya, ok. Adelante, qué gusto, hermano Víctor, tenerlo entre nosotros. ¿Cuál es Yo su tengo más consulta? gusto de verla nuevamente, profesora. Muchas gracias. Este es un curso muy, muy interesante.
Lo que quiero es, y usted sabe lo que he pasado hace más de un año, por lo tanto, ya estoy bastante recuperado y lo que me interesa es sí asistir al curso, pero capaz tenga que tomar las dos alternativas, ¿no? Si se puede, o sea, la presencial y también la otra, ¿no? La grabada, ¿no? Entonces, porque sí, yo sé que el castellano es uno de los tantos idiomas importantes, pero para mí es muy importante. Pero cuando agarro la Biblia, veo que la palabra hebrea es tan amplia, es tan rica, que yo puedo al siervo o al que yo le estoy hablando, ampliarle el mensaje del Señor, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quisiera poder participar, pero en estas dos partes nada más. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Víctor. Qué gusto, qué gusto. Conocemos de usted, sabemos que es un estudiante aplicado de Perú y nos alegra muchísimo su interés de estudiar y profundizar el texto bíblico. Y como usted dice, tiene mucha razón. El análisis de la palabra en el original es muy rica y nos abre todo un abanico vamos a decir, de concepto de la palabra, que es mucho más amplio ante un castellano que es limitado. Referente a su pregunta, voy a responder lo mismo que le dije a Viviana. Usted califica como un estudiante en la modalidad mixta, ¿no? Puede llevar su diplomado en tiempo real y cuando no puede, a través de las grabaciones, marcando su asistencia en la plataforma, tranquilamente puede culminar su estudio. Muy bien, nos preguntan acerca de los precios. Miren, los precios al contado tienen un descuento especial. Hay la modalidad de 2 cuotas y los pagos mensuales. Y todo ello vamos a enviarles a su personal. Vamos a estar enviando con todos los correos, los contactos que nos han escrito en el chat. Vamos a estar enviándoles toda la información para que usted pueda tener y de verdad, de todo corazón, les agradecemos que ustedes se hayan conectado y deseamos verlos el siguiente sábado 1 de abril y que pueda compartir esta bonita experiencia con las sociedades bíblicas a través de una plataforma Campus Bíblico y deseamos que los 4 meses de diplomado para aquellos que van a inscribirse sea una bonita experiencia. Vamos con una pregunta de Isaí. Adelante, activa tu micrófono, Isaí. Listo, ahora sí te escuchamos. Muy buenos días. Buen Les día. hablo desde Perú. Tengo dos preguntas y quizás un poco más. En cuanto al curso que nos envió al WhatsApp, ya, ahí tengo 2 PDFs donde indica herramientas esenciales para practicación bíblica. Y la otra es el que nos ha hablado de Diploma Internacional en Idiomas. O sea, más que todo, en cada módulo, o sea, no, en uno de los módulos nos dice que es fundamentos del hebreo bíblico. Creo que está más interesante el diplomado en ese PDF. En el otro PDF que nos envía nos dice principios hermenéuticos del Antiguo Testamento. Ya, y por otro lado, tengo, no sé, yo aplicativos en cuanto al hebreo, al griego, ya. Y, o sea, ¿en qué base o sea, principalmente a qué nivel primeramente vamos a poder aprender, o sea, el idioma, ¿no? O sea, sé que el idioma, o sea, no, por ejemplo, del idioma podemos saber quizás el griego. O sea, sabemos que hoy en día hay diccionarios ya, que tenemos hoy día, como si más amplio ya, tener un diccionario del hebreo, del griego ya. Creo que cualquier hermano que utiliza el aplicativo puede tener esa herramienta, pero mi problemita es, o sea, en cuanto a esto,
o sea, la pregunta sería, eh, ¿cómo podemos utilizar? Porque a veces nos mandan a una raíz, o sea, viene de esta raíz, viene de esta raíz y de esta raíz y de esta raíz. Y nos mandan ahí palabras, ¿no? Y entonces también hay, como creo que nos explicó el que primero expuso, nos dijo que es conocer muy importante bien el idioma, ¿no? Y no sé, quisiera saber, o sea, cuán esencial va a ser esto, eh, porque si nos van a dar solamente bien de esta raíz y de esta raíz, y no sé, o sea, ¿cómo van a empezar el curso? Quisiera saber un poco de eso, ¿no? Porque en sí, en realidad, como le digo, tengo herramientas bíblicas en cuanto al hebreo, al griego, diccionarios, pero me gustaría saber, o sea, en qué nivel va a comenzar. O sea, dicen del básico, pero ¿en qué nivel? O sea, ¿qué se va a desarrollar en ese básico? El básico empieza de cero. ¿Ya? Hermano Isaí, ¿usted tiene conocimientos de idioma? ¿Le puedo compartir mi pantalla para darle un ejemplo? No, respóndame nomás su pregunta, si usted tiene conocimientos de idioma. ¿Ha estudiado griego, hebreo en algún seminario? No estudié, Ok, solamente tengo aplicativos nada más, ok, aplicativos de idioma. ya, muy bien. A ver, este es un diplomado en idiomas y va a empezar de cero, ¿ya? Eso hay que tener conocimiento, se va a empezar a hacer la base del conocimiento y va a ser un conocimiento progresivo según la malla curricular que se le ha enviado a usted. Los profesores, por ser docentes en oficio, son traductores, están, como se dice, en la cancha. Ellos van a poderles brindar toda la información y la formación que el estudiante requiera. Y, lógicamente, el estudio va a ser escalonado y aplicativo, o sea, no es un conocimiento teórico, sino que el profesor va a ir desarrollando una parte teórica, pero también usted va a tener una parte práctica a través de la plataforma en la cual se van a programar ejercicios en la cual el estudiante va a ir aplicando lo que va a ir aprendiendo. Ahora, usted mencionó 2 diplomados y no hay que confundir. Uno es el diplomado en idiomas bíblicos, que es justamente el día de hoy el masterclass, y el otro diplomado en predicación bíblica es otro diplomado muy diferente que empieza así de manera paralela y tendremos el masterclass el día martes. Yo no voy a mezclar la información porque son 2 cosas completamente diferentes, ¿no? Ahora, el diplomado va a contar con herramientas de apoyo, ¿no? Pero sí tiene como un anclaje la clase que va a ser dictada propiamente con el profesor. Muy bien, voy a darle el pase a Jimmy Roca. Adelante, Jimmy, activa tu micrófono. Leticia, muy buenos días a Buen usted y a día. todos los profesores, excelentes profesores desde ya. Mi consulta es la siguiente. En el diplomado anterior, del año pasado, llevamos griego, como ustedes saben, y aquí se va a dar digamos, los dos cursos, los dos idiomas. Los que ya hemos llevado griego a través de esta plataforma del diplomado internacional, estaríamos de alguna manera, tendríamos que volver igual a estudiar otra vez. Uno, dos, yo tengo conocimiento de hebreo básico y un poquito más de repente. Entiendo que va a empezar de cero, bueno, repasar nunca es malo, pero mi pregunta va más por el tema del griego, ¿no? Si van a dar los dos cursos, ¿cómo podríamos hacer los que ya llevamos el griego? Ok, gracias por tu pregunta. Bueno, Jimmy tiene ya la experiencia de haber llevado un curso de idiomas con nosotros. En el caso de los estudiantes que ya han llevado idiomas con nosotros, entonces ya tienen toda esa parte básica, entonces esos cursos se exonerarían y ellos pasarían para los siguientes cursos, ¿no? Entonces ya internamente, Jimmy, ya nos comunicamos y te doy detalles sobre ello. Muy bien, ¿alguna otra participación o pregunta más? Muy bien, muchas gracias por su presencia. Gracias realmente por haberse dado el tiempo de conectarse a este masterclass. Eso está demostrando su interés en este diplomado y los esperamos el 1 de abril. Dios los bendiga. Un abrazo grande para cada uno de ustedes y que tengan un bonito día. Bendiciones para todos.
Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Abaldania, ¿no? Gracias, Dios les bendiga. Gracias, queridos hermanos, y nos vemos en el diplomado. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en el diplomado. Interesante, ¿no? Gracias.